Bien, ahí está. Bien, hoy vamos a hablar sobre las prácticas sociales del lenguaje, un texto de Flora Perelman, y hablamos de este texto porque la materia se llama Lengua y su enseñanza. Y el tema del título de esta materia, podríamos reflexionar que está un poco desactualizada. ¿Por qué? Porque ahora las materias se llaman prácticas del lenguaje, se llaman literatura en secundaria y prácticas del lenguaje, y esto se produce por una cierta evolución en los cambios en los objetos de enseñanza. Y en el texto, Flora Perelman empieza a analizar estos cambios en el objeto de enseñanza. Entonces, empieza a pensar que estos cambios tienen un objetivo central, y el objetivo de las prácticas del lenguaje es democratizar el acceso al conocimiento. Democratizar, es decir, poder darles a todos un acceso al conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo se enseñaba solamente lengua. Entonces las materias se llamaban lengua y literatura, lengua y comunicación. Y lo que tenían estas materias es que se inclinaban mucho a la gramática. Entonces, la gramática eliminaba esas diferencias y variaciones del lenguaje que existen. Es decir, eliminaba una variación lingüística, por ejemplo, un regionalismo, porque era totalmente normativa, porque había análisis de oraciones, análisis de palabras, y se trataba de dar una enseñanza homogénea de la lengua, ¿sí? Donde todo debía ser como decía la maestra, donde se debía hablar como hablaba la maestra, se debía llegar a lo que nos mostraba la maestra. Entonces, esto hace que haya estructuras rígidas, estructuras generales rígidas, que muchos de los estudiantes no podían llegar a superar esas estructuras rígidas. Y la lengua era totalmente asocial, es decir, no se relacionaba con lo social, se relacionaba abstractamente con un conjunto de signos que eran arbitrarios y que estaban llenos de normativa. Y entonces, cuando te llevabas lengua, te llevabas el análisis sintáctico y el sujeto y predicado, y si no sabías el sujeto y predicado, desaprobabas. No importaba que vos utilices bien el lenguaje y puedas desenvolverte bien en la sociedad. Lo único que importaba es que sepas analizar las oraciones, que sepas los verbos de memoria, que sepas lo que es un sustantivo, un adjetivo, y que lo puedas diferenciar con los verbos, porque la clasificación es lo más importante en la gramática. Entonces, se perdió un montón de cosas ligado a lo social. Y les voy a leer un fragmento que Flora Perelman rescata de Elisabeth Boucher. Una socióloga francesa plantea que legitimar las prácticas del lenguaje como objeto de enseñanza es un modo de encarnar el proyecto de democratizar el acceso al conocimiento. Delia Lerner agrega que si están ausentes estas prácticas en los diseños curriculares, si no están en el centro de la escena escolar, si los sistemas educativos no asumen la responsabilidad de crear condiciones para que los alumnos se apropien de ellas,
Las consecuencias son la reproducción de las desigualdades sociales relacionadas con el dominio de la lectura y la escritura, que van a seguir siendo patrimonio exclusivo de aquellos que nacen y crecen en medios letrados. Bien, acá Lerner y Gautier hablan de estas desigualdades sociales, de aquellos que nacen y crecen en medios letrados, aquellos que tienen esas ventajas sociales y culturales para poder acceder a un tipo de enseñanza normativa que era la enseñanza de la lengua. Y los demás que no podían adaptarse a este tipo de enseñanza, ¿qué hacían? Los que no podían adaptarse abandonaban la escuela, o las madres le decían, no, vos, la verdad que más vale trabajar porque a vos no te sirve esto, no podés aprobar ninguna materia. Y no era que el chico le faltaba capacidad, no, realmente no había nacido o no había crecido en esos medios letrados que monolíticamente, es decir, la política social de la educación era entrar en la lengua homogénea que no aceptaba la diversidad social ni cultural y que se encasillaba solamente en la gramática. Pero a fines de los 80, a la lengua se le agrega un nuevo enfoque. Es decir, los cambios en el objeto de enseñanza, vamos viéndolo. Primero está la lengua, totalmente estructurada, en donde se hace hincapié en la gramática, pero a fines de los 80 empieza un nuevo enfoque que mejora un poco, y es el enfoque comunicativo, que ustedes seguramente se acordarán del modelo de Jacobson, en donde hay un mensaje, hay un emisor y un receptor. ¿Sí? Hay un canal por donde va ese mensaje. Entonces, ese enfoque comunicativo empieza a circular con la enseñanza de la lengua, y lo bueno, que antes con la lengua había solamente análisis de oraciones, análisis de palabras, ahora se incluye el texto. El texto aparece con el enfoque comunicativo, pero el texto como unidad comunicativa. Entonces, en un diálogo vamos a seguir analizando cosas, estructurando y clasificando, pero esta vez todo lo relacionado con lo comunicativo. ¿Quién es el emisor en este diálogo? ¿Quién es el receptor en este diálogo? ¿Cuál es el canal utilizado? Más adelante se van a analizar las estructuras de los textos, y entonces se va a trabajar de manera mecánica y ya muy parecida a la forma en que trabajaba la lengua. Y en vez de analizar oraciones, se va a analizar el texto. Y el texto se va a pedir que se busque la estructura del texto. Entonces, en una noticia se van a estructurar partes de la noticia. Entonces, van a comenzar con la volanta, el título, el copete y el primer párrafo, y además va a haber una foto y un epígrafe, y para hacerlo van a mirar esta noticia, que es viejísima, del 2012, pero no importa. Ustedes lo que tienen que aprender es la estructura, ¿sí? Porque es lo que pasa. Perdón. Se enseña la noticia, pero te ponen una noticia que aparece en un manual que pasó hace 10 o 12 años. No te traen una noticia actualizada que se relacione con la sociedad de hoy, no.
El único objetivo de la noticia es poder ver la estructura. Y en un cuento te dan un cuento y también te piden la estructura, la macroestructura, la introducción, el conflicto, el desenlace. ¿Sí? Solamente se analiza la estructura de los textos, se clasifica, pero no se trabaja con las prácticas sociales del lenguaje. Siguiendo con el ejemplo de la noticia, se pide la estructura y después, una vez que aprendés la estructura de la noticia, te hacen hacer una noticia a vos. ¿Sí? Entonces tenés que poner la volanta, el título, el copete, pero no importa por qué lo ponés, qué ponés en la noticia, lo único que importa es que vos sepas la estructura. Ahora, si tu noticia es verdadera, es falsa, es un invento, no pasa nada. Porque vos, lo único que te va a corregir la profesora es esa estructura. Si está bien la estructura, si pusiste el título con letras grandes, está bien. Si pusiste la volanta arriba del título, está bien. Si en el primer párrafo respondiste qué pasó, quién es el involucrado en la noticia, cuándo, dónde y cómo sucedió la noticia, también está bien. Lo que pretende las prácticas sociales del lenguaje es que estas noticias, por ejemplo, se relacione con otra noticia, que se analice, que se compare con otro medio masivo de comunicación, o que se compare con un medio igual, por ejemplo, si hay un diario, que se compare con otro diario, que se vea la ideología que tiene ese diario, que se reflexione acerca de lo que muestra, que se reflexione las diferencias entre los títulos, y es completamente distinto a este enfoque comunicativo. También aparece más adelante las competencias comunicativas, que las competencias comunicativas las incluye la psicología cognitiva, y estas competencias comunicativas son modelos de expertos para novatos. Y los expertos, por supuesto, son los profesores, son los escritores, y los novatos básicamente son los estudiantes. Y ahora les voy a leer cómo se traduce este enfoque en las aulas. Las secuencias didácticas consisten en leer primero un solo texto del tipo que se quiere enseñar, se hacen preguntas de comprensión para que el niño responda, luego en el momento siguiente se abstraen las propiedades generales aplicables a cualquier texto del tipo que se eligió, y luego se propone que produzcan un texto de ese tipo, ya estudiado, en la situación comunicativa dada. En la situación de producción escrita, que tiene esta última, se considera que la sola consigna es suficiente, porque ya los alumnos tienen en su memoria a largo plazo las características del texto que se les enseñó y que se van a activar en el momento en que se va a producir el texto. Y por lo tanto, no hay intervención didáctica porque es un proceso interno. Y finalmente, la evaluación termina siendo normativa. El docente es el que corrige la producción, a pesar de que en muchas ocasiones se les pide que a los chicos que antes de entregar la hoja, por favor, revisen su texto. ¿Qué es lo que pasa acá? Los textos llegan, pero no tienen ninguna función social. Generalmente en las prácticas del lenguaje se está pidiendo que esos textos que se utilizan y que se escriben tengan una función social. Por ejemplo, si escriben una noticia, bueno, que esa noticia pueda ser publicada y que sea verdadera, que se pueda publicar en una red social. Si escriben una petición, que esa petición se pueda hacer, que se eleve, no sé, a la municipalidad para pedir que una carta que pida
mejorar las luces en la calle, porque las luces se apagan o porque realmente es inseguro pasar por tal calle. Entonces, que esa producción tenga un objetivo social. Cuando se escribe literatura también, las producciones literarias que se compartan y que se puedan escuchar en un café literario. Y son cosas que realmente para el docente son muy productivas, pero también para el docente generan mucho trabajo y no son nada imposible. Ahora con el tema de la pandemia es todo imposible porque el taller literario es un poco más difícil, porque mandar una carta y hacer una carta entre todos es mucho más difícil por la conexión, pero Profe, sí. la diferencia entre los modelos sería que en las primeras concepciones se concibe un sujeto pasivo y ya en el último modelo se concibe un sujeto activo. Muy bien, es un sujeto activo y además relacionado con la sociedad. Contextualizado con su realidad. Claro. Sí, 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 porque es como vos decís, pasivo en el sentido de que todo lo que hace no tiene que ver con el ámbito de circulación social en donde él está involucrado. Y eso es lo que también vamos a seguir hablando. Las prácticas del lenguaje tienen que ver con el ámbito de circulación social de cada uno de los estudiantes. Es decir, cada uno de los ámbitos en los que circulan los estudiantes va a ser propio de cada estudiante, pero los profesores y maestras no pueden conocer todos los ámbitos de circulación social de cada uno. Entonces, imagínense que un chico que va a quinto año del secundario es delegado de una iglesia evangélica. Y ese es el ámbito de circulación de él. Le cuesta mucho llegar al ámbito de circulación social si no conoce ese ámbito de circulación social. ¿Qué es lo que tendría que hacer para llegar a ese ámbito? Y primero ir a la iglesia, saber de qué hablan, saber qué textos tocan, para analizarlos, para pensarlos y para poder ayudar a ese chico, porque ese chico por ahí es el delegado del grupo de jóvenes y hace reuniones con el grupo de jóvenes y tiene que dar, no sé, una especie de clases de religión. Y nosotros desde la escuela podríamos ayudarlo, pero si no sabemos cuál es el ámbito y no conocemos ese ámbito de circulación social, tenemos que poner ámbitos en donde la escuela puede llegar. Entonces, los ámbitos de circulación social son 3. El ámbito de la literatura, el ámbito del estudio y el ámbito de la formación ciudadana. Bien. Nos quedan 10 minutos, dice. Si cualquier cosa, si se corta y no llego. Profe, una pregunta. Entre esos 3 ámbitos, ¿entra el lugar de estudio de los chicos, por ejemplo, el ámbito de clase? Sí, el ámbito de la literatura, el ámbito de estudio y el ámbito de la formación ciudadana. El estudio abarca distintos temas, pero está relacionado con, por ejemplo, más que nada con la comprensión lectora. Pero imagínense que ustedes en la carrera de psicopedagogía, si yo tuviera que buscar algo del ámbito de estudio de ustedes, elegiría algo relacionado con la psicología, con la pedagogía, para que ustedes puedan
encontrarse dentro de ese ámbito. Ustedes cuando hicieron el curso de ingreso seguramente han leído textos y han trabajado el tema de la comprensión lectora o el tema de la alfabetización académica con textos relacionados con psicopedagogía. Si yo les hago un taller de ingreso o un curso de ingreso con textos literarios, y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto? Y bueno, el profesor trabajó la literatura para ver cómo comprendían los textos, pero con textos de un ámbito literario, nada que ver a lo que van a estudiar ustedes. En la secundaria y en la primaria se trabaja estos tres ámbitos porque son los ámbitos que les llega a todos, ¿sí? El ámbito de la ciudadanía también, porque con las leyes, las normativas, todo eso se puede trabajar mucho. Por ejemplo, la última clase que trabajé en el ámbito de la ciudadanía, trabajé con un género discursivo que no se trabaja casi nunca, que se me dio porque realmente me pareció importante. Más que nada por el tema de la suspensión de las clases. Entonces trabajé con una noticia, pero el género discursivo que utilicé fue el recurso de amparo. O sea, uno puede elegir distintos géneros discursivos. Por ejemplo, un prospecto de medicamento es un género discursivo. Una publicidad es otro género discursivo. Un cartel de tránsito es un género discursivo. Una crónica deportiva que te dice Messi metió un gol es un género discursivo. Una obra de teatro es un género discursivo. Un cuento es un género discursivo. Una novela es un género discursivo. Los géneros, hay un montón de géneros, pero ¿a quién se le ocurriría trabajar con un recurso de amparo? Y a alguien que está haciendo un proyecto y lee que el ámbito de ciudadanía hay que trabajar. Y muchas veces como docentes decimos, oh, otra vez con el proyectito, y bueno, ustedes van a ser psicopedagogas y cuando alguien le pida un proyecto de lo que van a hacer es para realmente organizarlos y para que sean creativos y realmente poder ofrecer lo mejor a sus estudiantes. Muchas veces los docentes no somos creativos porque nos encerramos en el librito, pero el librito, como les dije, tiene una noticia del año 2012 y estás en el 2021 y el pibe te lee una noticia del 2012. Y si vos querés trabajar con las prácticas sociales del lenguaje y con el ámbito de circulación social, el pibe en el 2012 no circuló, pero ni nació capaz, ese pibe. Entonces, ¿qué le vas a dar una noticia del 2012 porque está en el libro? Simplemente para analizar una estructura del texto de una noticia, pero socialmente este chico no puede relacionar nada, no puede pensar, no puede ser crítico. En esta noticia, lo que busqué yo, y lo que debería buscar un profesor de prácticas de lenguaje, es generar cierta polémica. Porque el recurso de amparo se lo hace un jefe de gobierno. Otra cosa. Pobres chicos no saben quién es el jefe de gobierno. Les dije el presidente y empieza con Alberto y termina con Fernández, porque si no, no saben ni quién es el presidente. Los chicos les hace falta mucho la escuela, muchísimo la escuela. No, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal, les dije que empezaba con la y termina con reta, y me dije, ¿carreta? No, la reta.
no tienen ni idea, no saben quién es. Axel no sabían quién era Axel, no saben lo que significa AMBA, no saben mucho, casi nada. Es como que están desconectados. Ahora les preguntás de TikTok, te saben todo. De TikTok la tienen re clara. Y de elegante que lo que, también la tienen re clara. Están en otra. El ámbito de circulación social de ellos es TikTok y elegante que lo que. Lo único que saben. Por eso la escuela está con esta virtualidad, le está costando mucho. Cada 2 semanas hacemos milagros, pero es importante que sigan yendo a la presencialidad. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil ver, porque yo tengo compañeros que tienen asma, que les agarran un frío y se enferman, pero es difícil ver que los chicos no sepan quién es un intendente o quién es un gobernador, quién es un jefe de gobierno, y les explico, y gracias a la noticia pueden empezar a reflexionar sobre lo que está pasando socialmente. Y los obligo a responder, a reflexionar y a responder cosas que ni yo sé. Por ejemplo, les preguntaba, ¿está bien que suspendan las clases? Y algunos decían, sí, no. Y yo les ponía cara, ¿están seguros que sí? Y cuando les estaba preguntando si estaban seguros que sí, empezaban a decir, no, está mal. Entonces, y les digo, ¿saben si está bien o está mal? Y me empezaron a decir, no sé. Y entonces, los chicos no saben, pero si uno los obliga a responder de una manera, responden. Si yo les digo, pongan todos que sí, y ponen todos que sí. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a pensar, a tener esa autonomía, esa forma crítica que buscan las prácticas sociales del lenguaje. No están acostumbrados a defender una idea, no están acostumbrados a tener pensamientos autónomos. Y eso es lo que nosotros necesitamos dentro de las prácticas del lenguaje hacer todos los días que vamos a clases. Bueno, a ver.